tenemos la oportunidad, como cada miércoles, de conversar con el doctor Ángel González Medina. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Mauri. Un placer de nuevo estar como cada miércoles. Lisania Salcedo, hoy con Roberto Lafontaine y por supuesto el apoyo solidario de don Isidro Labur e Ismael García. Sí, don Isidro Labur, cuando uno dice don Isidro Labur, se lo imagina con un bozo ahí. Fíjate, Mauri, cuando nosotros, ¿verdad?, hablando de esto, es porque estamos cansados ya de hablar lo mismo, de que no podemos seguir improvisando. Se gasta demasiado dinero sin evaluar en qué se gasta y cómo se gasta y para qué se gasta. Y yo te lo puedo decir porque uno le da seguimiento a esto, como lo haces tú, como lo hace Roberto. Y yo veo, por ejemplo, en mi área lo que pasa. Entonces, cuando tú vas a las clínicas de atención primaria, los medicamentos no llegan, la insulina no llega. Entonces, la gente en realidad se está botando el dinero, porque si tú el paciente no lo tratas regularmente como debe ser, es como si estuviera botando el dinero, porque ese paciente no se está mejorando, al contrario, se va deteriorando, porque cada vez que deja de tomar su medicación, lo que hace es que empeora. Entonces, finalmente tú no estás haciendo nada. Entonces, yo creo que hay que definir un plan si queremos llegar a algún puerto seguro, que tomará años, precisamente por la desorganización que tenemos. Tomará años, pero hay que empezar. Y el problema no es solamente medicamentos, es un problema de educar a la población, de formar técnicos en salud, que es una carrera sumamente importante. Yo recuerdo cuando aquellos años que habían los promotores de salud, es una fuente de empleo. Claro. En vez de estar repartiendo dinero, bonos especiales, eso es fuente de empleo y dignifica a la gente. No, y sobre todo alimentando el parasitismo. O sea, cuando tú pones un técnico, un promotor de salud que va a ir a esa casa a llenar esa ficha y a darle seguimiento. Mire, estamos viendo que su presión, porque el promotor de salud son instrumentos básicos lo que tú utilizas. Usted va con un equipo de presión arterial, él lo sabe ya colocar, le toma la presión, pero mire, usted tiene la presión, sigue con la presión alta. En lugar de esa persona ir a perder el tiempo, dinero que no tiene, hacer una cita que se la van a dar en 2 meses para que le tomen la presión y le digan eso, el promotor de salud es capaz de darle seguimiento a la estrategia que ya el médico ha trazado. Entonces, eso nos hace falta. La incorporación de ese personal de salud que ayuda bastante, porque es el que le da seguimiento. Los programas antituberculosos, Roberto, ¿cómo funcionaban? O sea, ¿cómo funcionaban esos programas? ¿Quién era el responsable, el vigilante de eso? Justamente la enfermera o el promotor de salud. Y cuando se desaparecían lo buscaban. Claro, las embarazadas. Porque lo conocen. Sí. O sea, en los programas antituberculosos, el ver que el paciente se tomó el medicamento, se lo tragó, era una de las estrategias de ese programa. ¿Entiendes? Porque mucha gente se hartaba, porque el tratamiento era largo. Entonces, es un problema para toda la familia, para la comunidad, una persona con tuberculosis, porque la va a transmitir. El problema no se queda solamente en el sujeto. Entonces, ese es un aspecto que es fundamental para cualquier ministro, cualquier persona que, pues yo no sé tampoco para qué es que quieren ser. ¿Para qué quieren ser si no van a ser? No entiendo. El ejercicio de la medicina, por ejemplo, privada, es lucrativa. El que se dedica a la medicina privada, con buena preparación, por entero, le va bien. La cosa pública tiene mucho de sacrificio, realmente. Pero tú tienes que ir con una agenda. Entonces, yo creo que ese es un aspecto que hay que retomar, el tema de esos promotores de salud, técnicos en salud, que es una profesión, se vive de eso. Tú no tienes que estarle dando a la gente lisonja y dándole bonos y pendejadas de esas, parasitándolo. El otro día una señora me dice, no, que ella se va a pensionar, que ella tiene un dolor en la espalda. Pero usted tiene dos años trabajando en eso, sí, pero ya yo sé que están dando pensiones.
Óyeme, óyeme. ¿Te entiendes? Pero es una cultura y eso hay que acabarlo en este país. Señores, vamos a hablar de cardiología. Vamos a hablar con el doctor Ángel González Medina de todo lo relativo a las enfermedades del corazón. Nosotros tenemos la oportunidad a través del 809-682-9850 a 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Todas sus preguntas, sus inquietudes en relación a cardiología, tenemos al doctor Ángel González Medina y hoy vamos a estar hablando de la insuficiencia cardíaca, sobre todo de nuevos conceptos, de nuevos aspectos que van apareciendo, doctor. Y de entrada mi pregunta es, ¿cuándo se habla que un corazón es insuficiente, que el corazón no cumple? ¿Cómo es eso? Sí, realmente el corazón tiene una función fundamental y es la de ofertar el volumen sanguíneo suficiente para que cada órgano, cada sistema funcione adecuadamente. Sí. Cuando el corazón no puede hacer esa función es lo que entonces llamamos insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca fue un concepto que cambió porque hasta ya buscando los horizontes de los años 70, finales de los 70, en esa época, comenzaba a cambiar el concepto. Se creía que el problema de la insuficiencia cardíaca era básicamente porque el corazón perdía fuerza, perdía la capacidad de contraerse para empujar, para enviar esa sangre con los nutrientes y el oxígeno suficiente para que funcionara el hígado, los riñones, el cerebro, los músculos, es decir, todo el sistema en sí. Obviamente, eso fue cambiando desde esa época y se demostró que el problema no era solamente de contractilidad, que era de fuerza muscular, que era también un problema de relajación, porque el corazón es una bomba que recibe y saca. Entonces, si usted no está en capacidad de recibir volumen, pues tampoco va a ser eficiente para enviar volumen, porque no llega al volumen suficiente. Y esa sangre se va estancando, se va devolviendo y se va congestionando el hígado, los pulmones, y las piernas comienzan también a hincharse, que es generalmente donde primero va a aparecer esta retención de volumen. Es decir, las dos situaciones, ya sea por problemas de la contractilidad, de la pérdida de fuerza del corazón, o por la incapacidad de relajarse, es decir, de distenderse y recibir el volumen que viene de regreso, después que los tejidos han extraído parte de los nutrientes y el oxígeno para su función, ese volumen regresa al corazón para entonces de nuevo se va una parte al pulmón donde se oxigena, se carga de oxígeno, regresa al lado izquierdo del corazón y es el gran volumen que va al resto del sistema. Es decir, la función del pulmón es oxigenar esa sangre para crear las condiciones para que el organismo en conjunto funcione idealmente. Sin ahora que bien, pierda el hilo, sí. Doctor. Aquella formulita que había, me enseñó el doctor García Ramírez, ícono de la promoción de nosotros, para calcular los digitálicos. Yo me la aprendí así, eso ya no se usa. Sí, no, se usa muy poco. Se usa muy poco porque ya la digital no es el principal fármaco o el medicamento central de la insuficiencia cardíaca. Tiene situaciones muy específicas ya para usar la digoxina o la digital o los diferentes componentes. ¿Por qué? Porque se demostró a través del tiempo, después que se comenzaron a hacer las investigaciones basadas en evidencia, de que la digital no mejoraba la supervivencia, es decir, no prolongaba la vida del paciente, mejora los síntomas, o sea, desde el punto de vista clínico el paciente mejora. Entonces, por eso la digital pasó a otro nivel que ya nada más la usamos específicamente en dos situaciones. Número uno, aquel paciente que tiene una arritmia que se llama fibrilación auricular, porque la digital reduce la cantidad de latidos, y entonces eso hace que el corazón sea más eficiente y mejora clínicamente. O aquel paciente que ya no mejora con nada y buscamos como complemento asociarlo en esos casos. Pero en el estado de relajación, en el trastorno de relajación, tampoco la digoxina o la digital funciona, sino que hoy tenemos conceptos más novedosos, conocemos mejor cuáles son los trastornos que ocurren en la función cardíaca y cómo eso repercute en cada sistema, porque entonces se va a generar un síndrome clínico, es decir, un conjunto de manifestaciones clínicas que corresponden al trastorno de cada órgano, ya sea de los pulmones, ya sea del mismo cerebro. Por eso tú vas a ver que un paciente que tiene insuficiencia cardíaca severa, ya en estadio final o terminal o avanzado, comienza a tener problemas de irritabilidad,
El paciente ya no coordina igual, ya tiene problemas de memoria, pero los riñones comienzan a sufrir también, los músculos entonces comienzan a tener fatiga, el paciente comienza a tener debilidad, se va produciendo una serie de trastornos que eso va desencadenando entonces un deterioro de un círculo vicioso, de que se sigue dañando más el sistema cardiovascular y entonces termina en la muerte. Bien, doctor, vamos a escuchar qué dice la gente hoy aquí en Cátedra Médica. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días. Adelante. Sí, esto fue un poco fuera del tema, porque yo quiero saber por qué él no me contesta el teléfono del doctor Amaury García, que quiero una cita con él. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, 809-682-9850 es la línea de teléfono, es la línea a nivel de Cátedra Médica aquí en Rumba 98.5. Lo que pasa es que tenemos dificultad con la línea, ciertamente, pero acérquese ahí a Ginecología y Obstetricia y le van a poner en contacto con nosotros. Doctor, entonces, tenemos el planteamiento. Usted decía que la insuficiencia no solamente tiene que ver con el tema de que el corazón tiene que tener la suficiente fuerza para bombear, también es el problema para recibir. ¿Cómo se explica eso? Bueno, el problema es que el corazón tiene que, ¿verdad?, recibir sangre. Tiene que estar disponible para recibir. Si la sangre no puede entrar porque él no tiene ha perdido la propiedad de relajarse adecuadamente, es decir, de abrir las puertas. Exacto. Para que ese volumen entre, entonces no puede tener volumen suficiente para enviarlo. Y ese volumen se va regresando y va congestionando los órganos que van quedando por detrás, como los pulmones. A ver si entendemos, para que la gente que nos está escuchando, a traducir un poco. Imaginemos que el corazón es una casa, ¿verdad? Claro. Y esa casa recibe y despacha. Recibe agua, por ejemplo, a través de las tuberías y saca a través de las tuberías. Entonces, para poder recibir tiene que tener habitaciones disponibles, ¿verdad? Y entonces, entre el problema para sacar esa sangre, la fuerza suficiente, y el problema para poderla recibir, ¿qué es lo más frecuente, doctor? Fíjate, se considera que anteriormente casi todo era pensando en el trastorno de la fuerza muscular. De la fuerza, de la contracción. Sin embargo, ahora sabemos que el 50% de los pacientes tienen las dos condiciones. Por ejemplo, hay condiciones que llevan a eso. La hipertensión arterial, que sería la causa principal, y la enfermedad coronaria. Una fatal. Sí, no. Al engrosarse el músculo en la hipertensión arterial, se pone grueso. Eso hace que se ponga resistente. Es decir, que pierda esa capacidad, se van dañando las fibras miocárdicas. Y ese grado de distensibilidad, de abrirse para que entre sangre, se va reduciendo. De tal manera que hoy día tiene mucha importancia cuando detectamos hipertrofia, o sea, engrosamiento de las paredes del corazón, porque es el momento ideal, aunque el paciente no tenga síntomas, de comenzar a enfocar el tratamiento de una manera más agresiva y más precisa. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo de esa insuficiencia cardíaca que en principio es por un trastorno de relajación, pero que terminará con un daño de la fibra miocárdica, que se va perdiendo la elasticidad. Y entonces es como le pasa al pantaloncillo viejo, ¿no?, que el elástico se va dañando con la lavada, y ya usted ve que se parte, la gomita se parte, sí, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasaría en un ejemplo con la fibra miocárdica, que va perdiendo esa propiedad y ya no se puede extender suficiente para entonces producir una fuerza contráctil importante. Obviamente, ¿cuál es el gran problema? De que antes pensábamos, bueno, el paciente está hipertrófico, ahora hay que esperar, si lo tratamos bien, que el paciente no se dilate, es decir, que el corazón ahora, la cavidad agrande, y entonces ahí pierde la fuerza muscular. El paciente todavía tiene chance. No. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca por un trastorno de la relajación se muere igual. Tiene el mismo grado de supervivencia que el que tiene un corazón grande por dilatación. O sea, no es lo mismo, aparentemente, claro que usted tiene más síntomas
inicialmente si usted se le dilata el corazón de una vez. Por eso es tan importante el manejo adecuado de la hipertensión arterial, igual que la enfermedad coronaria. En principio, antes de que tú tengas un infarto, por ejemplo, en principio lo que produce es trastorno de relajación. Y eso se puede identificar por clínica y se puede identificar por otros procedimientos diagnósticos. Entonces tú tienes que actuar tempranamente para que el corazón no se deteriore su función. De ahí que es muy importante, hoy día se está hablando mucho de este tema. Me ha tocado hablar en varios lugares y ahora estoy invitado a Costa Rica a dar una conferencia sobre esto. Es el tránsito desde la hipertrofia ventricular al desarrollo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. ¿Y qué es lo que es la fracción de eyección preservada? El corazón se considera que cuando está funcionando adecuadamente debe sacar, por ejemplo, si le llegan 100 cc de sangre al ventrículo izquierdo o al pulmón, al ventrículo derecho que va a enviar al pulmón, ¿qué ocurre? Que él debe sacar entre 55 y 70 cc. Ya con eso es su función. Si llegan 100, tiene que sacar entre 55 por lo menos y 70. 70. Eso dice que su fracción de eyección, que es una proporción, ¿verdad? Es un porcentaje. Ese corazón está funcionando adecuadamente. Eso nosotros lo podemos ver en la ecocardiografía. Por ejemplo, si usted tiene en este momento, amigo que nos está escuchando, un reporte de un eco, usted le hicieron un eco, y usted va a buscar, por ejemplo, no solamente las medidas de las paredes, de los ventrículos, de las aurículas, sino también sale ahí la fracción de eyección. Sí, es que es la proporción de sangre que él es capaz de sacar de la que le llega. Y en términos normal debe estar entre 55 y 70%. Bien. Obviamente hay algunas condiciones que se salen de ese concepto. Por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia aórtica, que todavía no ha desarrollado un daño en el miocardio o una insuficiencia mitral, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la sangre va saliendo por la aorta, parte se devuelve. Exacto. Pero como el corazón está sano, él se adapta. Pero ¿qué va ocurriendo? Que el corazón va haciendo más trabajo y va a llegar un momento que el corazón se hipertrofia y comienza a dilatarse también. Entonces, esos pacientes en que se regresa el volumen, como la insuficiencia mitral, que la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero cuando el corazón se contrae, se devuelve para la aurícula. Se devuelve para la aurícula. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurre? Que la fracción de eyección está más elevada. O sea, saca más, o sea, proporción. Porque está sacando hacia la aurícula izquierda y hacia la aorta, en el caso de la insuficiencia mitral. Y en el aórtico, cada vez que se devuelve, no solamente le llega a lo que viene por la aurícula izquierda, sino a la que se devolvió por la aorta. Exacto. Entonces ahí el corazón, por eso tú identificas hasta por el pulso ese tipo de paciente. O por la presión diferencial. El aórtico, por ejemplo, tiene una presión, cuando ya tiene repercusión en su sistema cardiovascular, que la presión sistólica es aumentada y la mínima, la diastólica, está reducida. Entonces hay una diferencia muy amplia. Y desde que tú tienes eso, seguido piensa en determinados diagnósticos, especialmente doctor, ¿cómo nosotros podemos de manera temprana identificar estos datos? O sea, ¿existe alguna manera de que como haciendo, digamos, previniendo los problemas más importantes, que es llegar a tener una insuficiencia, cómo nosotros podemos ir identificando estas cosas? Bien, si queremos detectar temprano y evitar, ¿verdad?, el deterioro, mejorando la calidad de vida y la supervivencia del paciente, tenemos que hacer una buena evaluación. Nosotros podemos detectar, por ejemplo, en muchos casos, yo diría que en la gran mayoría, tú puedes detectar que el paciente clínicamente puede tener un cuarto ruido. ¿Por qué? Porque el cuarto ruido, nosotros tenemos dos ruidos. Y hablamos de tercero y cuarto. Tercero es cuando el corazón se dilata. El cuarto es cuando el corazón está hipertrófico o tiene trastorno de relajación. Entonces, en el hipertenso es muy importante determinar que eso existe. Si tú no lo puedes percibir, entonces tú tienes el ecocardiograma que te lo va a decir. Entonces tú tienes un cuarto ruido que tú lo puedes palpar inclusive, porque tiene una doble onda cuando tú palpas el corazón. No en todos los pacientes lo puedes hacer, sobre todo los pacientes obesos. Entonces tú con tu estetoscopio, tú te concentras a oír y las personas que no tienen experiencia palpan el pulso carotídeo. En el caso de los médicos, sí, ¿verdad? En el caso de los médicos. Usted dice,
un tercer ruido, un cuarto ruido. ¿Cuántos ruidos tiene el corazón? Dos ruidos. Dos ruidos, que son dub-lup. Dub, exacto. Usted le dice, usted lo dice de otra manera. Tum-tac. Tum-tac, tum-tac. Exacto. Esos son los dos ruidos que normalmente escucha el médico, ¿verdad? Correcto. Cuando el médico entonces escucha, en lugar del tum-tap, escucha un... Si escucha un tum-tará, tum-tarat. eso es tercer ruido. Es un tercer ruido. ¿Y qué significa para el médico, para el estudiante de medicina? Con el estetoscopio, debe escuchar un tum-tap, tum-tap. Si escucha un tum-tarap. Exacto. Y si va un poco más rápido, eso es lo que se llama galope ventricular. Porque entonces tú lo oyes como si fuera galopando un caballo. Tum-tará, 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 tum-tará. ¿Tú te imaginas? O sea, el corazón va galopando. Va galopando. ¿Y eso qué significa? La presencia del tercer ruido. El tercer ruido, que ese corazón está dilatado y que está lleno, se está llenando de líquido, se está quedando con líquido adentro. ¿Y el cuarto ruido? Y el cuarto ruido es un problema ya de la hipertrofia, del engrosamiento. Porque aquí, por eso se llama galope auricular, porque es que la aurícula tiene que meter una gran fuerza para mandar la sangre al ventrículo izquierdo. Entonces ¿cómo sería ese cuarto ruido? Entonces, ¿cómo suena? Tum-tarat. No. ¿Y el cuarto sería? Turunta. 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 Porque está antes del primer ruido. Entonces, yo le enseño siempre a los estudiantes, ¿verdad? Y los médicos, que si usted no tiene experiencia, usted puede fácilmente palpar su pulso carotidio, aquí, poniendo los dedos y ocultando. Y el ruido que coincide con el pulso es el cuarto, es el primero. Entonces, si hay uno antes, es el cuarto. Ya, perfecto. No es fácil de entrada, pero a medida que usted lo va practicando, claro que no lo es, y sobre todo hablando para la población, hablándole para la gente. Nosotros nos vamos a una pausa, señores. Hoy conversamos con el doctor Ángel González Medina. Hablamos de insuficiencia cardíaca, un corazón que ya ha perdido la capacidad de enviar sangre, pero también de recibirla, los nuevos conceptos en cardiología.